Buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos a nuestra plática de este lunes, en el cual tenemos a una invitada muy especial, a la doctora Ivonne Álvarez Gutiérrez. Muchísimas gracias, doctora, por estar esta mañana con todas y todos nosotros. También agradecemos a todo el equipo de la Comisión Estatal que ya se encuentra conectado, así como invitadas e invitados de otras instituciones que el día de hoy también nos acompañan. Sean todas y todos bienvenidos a esta plática número 14, que es la actividad de formación en materia de derechos humanos con la que damos inicio a nuestra semana laboral. Para continuar con el orden del día de nuestras actividades, le pediría por favor al maestro Alfredo Ruanovo Ortega, visitador general especializado en la atención de niñas, niños y adolescentes, si es tan amable, por favor, de darnos el mensaje de bienvenida en representación de nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Le escuchamos, maestro, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto pues dar la bienvenida a esta plática del día de hoy, una plática cotidiana, digamos, que tenemos como ejercicio de retroalimentación y de actualización en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Un gusto tener invariablemente a la doctora Ivonne Álvarez Gutiérrez, con quien ya hemos tenido la oportunidad de interactuar, de tenerla aquí en la comisión como invitada con un tema pues bastante interesante, niñez y adolescencia en contextos de movilidad. Sin duda un tema que en este momento adquiere una importancia muy relevante, sobre todo por la reforma reciente que se hizo el año pasado, en el mes de noviembre, y que entró en vigor precisamente en este año. Digamos que estamos en la implementación de una reforma que favorece a la niñez y a la adolescencia en contexto de migración o de movilidad, acompañada y no acompañada. Con esta reforma, el Estado mexicano, digamos, cumple con algunos de los compromisos adquiridos en el plano internacional, y entonces pues viene la tarea difícil, ¿no? Que es la de que todas las instituciones del ámbito federal, estatal y municipal pues puedan, digamos, encontrar un punto de coincidencia, de coordinación para poder atender a este sector de la población que sabemos, ¿no? Es un fenómeno recurrente, principalmente aquí en el sureste del país, en Chiapas y en la frontera, lo que es el Soconusco, ¿no? Entonces, esperamos, como siempre, doctora, tener de usted una muy buena exposición, ¿no? Con un tema de interés para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Solamente agregaría, recientemente la Comisión suscribió un convenio de coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisamente para atender una línea, digamos, de trabajo que tiene que ver con la verificación y la inspección de los centros de atención social. Entonces, pues ahí dejo estos elementos y esperaremos su disertación. Sea usted bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por el mensaje de bienvenida. Y a continuación me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. La doctora Ivonne Álvarez Gutiérrez es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, Asociación Civil, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Derecho por el ITESO. Sus líneas de investigación y docencia están vinculadas con temas relativos a derechos humanos, DESCA, políticas públicas, así como migración internacional y refugio. Ha fungido como docente en universidades públicas y privadas de Jalisco, Guanajuato y Chiapas. Se ha desempeñado profesionalmente en el área de litigio estratégico y consultoría en el IDEA AC, con sede en Guadalajara, Jalisco. Actualmente es catedrática CONACYT, comisionada al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, dentro del proyecto 232 del CONACYT, titulado Protección Jurídica de Niñas y Mujeres Migrantes en la Frontera Sur. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Muchísimas gracias, doctora Ivonne, por estar el día de hoy con nosotros. Sea bienvenida. Por favor, les invitamos a las y los participantes a mantener silenciados sus micrófonos. Muchas gracias. Adelante, doctora.
Hola, buenos días a todas y todos. Me permití de una vez compartir pantalla para no estar batallando más adelante. Bueno, pues yo no me queda más que comenzar por agradecer a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos su compromiso y ocupación en esta labor tan loable y tan noble de la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas. Agradecer las palabras de bienvenida al licenciado Alfredo, un gusto estar aquí, un gusto compartir algunas reflexiones con ustedes. Efectivamente se aprobó la reforma o la armonización que se venía pidiendo de la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes con la Ley de Migración, que ahorita vamos a referirnos a ellos. Y agradecer especialmente a la licenciada Elena, que siempre está a la vanguardia, ¿no?, de los temas de discusión y reflexión para la promoción de los derechos humanos en el Estado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta invitación y agradecer también, bueno, especialmente al licenciado Juan José Cepeda, que me consta que es una persona bien comprometida con el liderazgo que emprende en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, pues muchísimas gracias por su invitación. Quiero aprovechar, bueno, estos micrófonos para enviar un saludo fraterno y con mucho cariño a mis colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Varios de ellos se encuentran aquí en esta sala. Y pues reconocer también la enorme labor que realizan en la investigación sociojurídica, ¿no? Bueno, pues celebro que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos se encuentre ocupada y preocupada en concientizar y difundir la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran niños, niñas, adolescentes en contextos de movilidad, y reflexionar acerca de esta realidad caótica que ya lo comentaba un poco el licenciado Alfredo, que viven en origen, que viven en tránsito y que viven también en destino, ¿no? En lugares destino. Esto ayuda a visibilizarlo y por lo tanto, a partir de esta visibilización, atenderlos con perspectivas de derechos humanos y de infancia, cuando justamente el tránsito y destino o incluso el origen es nuestro país, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por atender este tema en un mes por demás relevante, que es el mes de la infancia. Entonces, aquí estamos para reflexionar y platicar un poco a propósito de estos temas tan relevantes. Comentarles un poco el contexto a partir del cual voy a dar mi presentación. Desde hace poco más de 2 años, el Instituto de Investigaciones Jurídicas lidera efectivamente este proyecto denominado La Protección Jurídica de Niñas y Mujeres Migrantes en Frontera Sur, con apoyo del programa Cátedras CONACYT. En el marco de este proyecto hemos llevado a cabo trabajo de campo en los estados de Chiapas y Tabasco, principalmente. Y en el caso, por ejemplo, de Chiapas, el trabajo de campo se ha centrado en los municipios de Tapachula, de Comitán de Domínguez, de San Cristóbal de las Casas, del propio Tuxtla como capital, de Palenque, de Arriaga. Y en el caso de Tabasco ha sido principalmente en Villahermosa y en Tabasco. En Villahermosa y en Tenosique, perdón. Nuestro trabajo de campo se ha focalizado en estos 2 años, en 2019 y principios de 2020, en estaciones migratorias. Se ha focalizado en albergues, tanto públicos como implementados o organizados por la sociedad civil, y se ha focalizado en organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Y en estos espacios nos hemos de alguna manera focalizado o especializado en niñas, niños, adolescentes y mujeres migrantes. ¿Por qué? Porque son grupos que se encuentran reconocidos como en especial situación de vulnerabilidad y por lo tanto y además o adicionalmente a ellos son grupos que solamente y de manera reciente se han encontrado en las investigaciones sociojurídicas, ¿no? Entonces, bueno, únicamente para hablar un poco del contexto. Ahí. Por algo no me deja. Ah, ya, listo. Ahora,
¿Por qué nos focalizamos en estos dos estados, en Tabasco y Chiapas? Ya lo decía un poco el licenciado Alfredo, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la propia Secretaría de Gobernación, son justamente estos dos estados por los que ingresan el mayor número de personas migrantes en situación irregular o con necesidades de protección internacional. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con ello. En el caso de Chiapas, existe una media de detenciones en el estado de aproximadamente 49%, ¿no?, a nivel nacional, y también el mayor número de solicitudes de asilo o solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la COMAR. Aproximadamente en estos dos estados se concentra el 60% de las solicitudes de refugio, ¿no? Lo anterior, evidentemente, y no podría ser de otra manera, a partir de la configuración de lo que se ha denominado como a la frontera sur, como frontera porosa o como frontera abierta, ¿no? Esto a partir de sus mismas condiciones geográficas y condiciones naturales, y además a partir de las propias conexiones culturales y conexiones económicas que existe principalmente con Guatemala, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, a mí me gustaría un poco mencionar cuál va a ser la organización de mi participación. Primero, y evidentemente para centrarnos en lo que nos vamos a referir por el concepto de movilidad, pues me referiré a ella, y aquí nos vamos a referir por esta. Nos vamos a situar de todos los grupos que se encuentran en movilidad o migración, tanto internacional como interna, en la niñez y la adolescencia. Daremos algunas cifras para contextualizar pues justamente a nuestros sujetos de investigación. Si bien es cierto, y desde ahorita lo señalo, las cifras no necesariamente son las exactas, pues sí nos sirven como un parámetro, ¿no?, para el análisis y para el dimensionamiento de el fenómeno de la migración de la niñez o de la niñez en contextos de movilidad. Finalmente, daré de manera muy general, no entraré a detalle, el marco normativo tanto internacional como local, considerando con énfasis o poniendo énfasis en los sujetos de protección interna, especial, que son los niños, niñas y adolescentes. Haremos una caracterización también muy general de este grupo, así como de las motivaciones que tienen para movilizarse. Y hablaremos un poco de México en el contexto de la niñez en movilidad, ¿no? Ahora, supongo que se ve bien este cuadro, ¿verdad? Sí, adelante. Cuando hablamos, muchas gracias, cuando hablamos de movilidad humana, ¿no?, y por eso pongo el concepto al centro, lo debemos comprender como un concepto amplio, amplísimo, que implica el ejercicio de la circulación de las personas de un lugar a otro, ¿no? La movilidad es una característica, como todos sabemos, inherentes a los seres humanos. A lo largo de la historia de la humanidad y desde sus orígenes, los seres humanos han migrado o se han movilizado a otros lugares por una diversidad de motivaciones. Estas motivaciones evidentemente han cambiado en el tiempo y en el espacio, ya sea en busca de mejores condiciones de vida, ya sea para poblar otros lugares del planeta, para huir o para sobrevivir de amenazas tanto causadas por el hombre como causadas por la naturaleza, ¿no? A pesar de que la movilidad es una constante o ha sido una constante a lo largo justamente de la historia, fue con la creación del Estado-Nación a partir de los tratados de Westfalia de 1648 lo que trajo consigo el fenómeno que hoy se conoce como migración internacional, ¿no? Es decir, la reorganización de la comunidad internacional como un conjunto de territorios con fronteras geográficas definidas, permitió a los estados ejercer soberanía o ejercer autoridad sobre las personas y sobre los territorios y fronteras, y sobre todo sobre las personas que intentaban ingresar a esos territorios, ¿no? En este sentido, la movilidad humana implica, por lo tanto, o por lo menos aquí vamos a considerar dos movimientos, la migración interna y la migración internacional, ¿no? Cuando hablamos por migración interna, nos vamos a referir a aquellos desplazamientos o movimientos que realizan personas en un mismo país
cuando son originarias de dicho país, ¿no? Por ejemplo, cuando transitamos de Guanajuato a Chiapas, de Guanajuato a la Ciudad de México, de Guanajuato a Oaxaca, de Chiapas a Yucatán, ¿no? Ahí estamos hablando de migración interna o movilidad interna. Se configura la migración internacional cuando las personas justamente salen de su país de origen a un país diferente del que nacieron, ¿no? Y por lo tanto se actualiza esta categoría cuando se da un cruce de fronteras internacionales. Ambas categorías, tanto la migración interna como la internacional, pueden adquirir la característica de ser tanto voluntarias como forzadas. ¿Cuándo es voluntaria? Pues cuando una persona o grupo de personas deciden sin ningún tipo de coacción externa salir de su país de origen o de su estado de nacimiento y elegir otro lugar de residencia, ¿no? Porque a lo mejor encuentran mejores condiciones, mejores oportunidades, a lo mejor una oferta laboral. ¿Y cuándo es la migración forzada? Esta migración o este tipo de movimientos tiene otra serie de efectos jurídicos completamente diferentes, ya que esta se lleva a cabo, acá la tenemos, cuando las personas salen de su país de origen, de su comunidad o de su estado por violencia generalizada, por amenazas, por encontrarse en riesgo su vida, su seguridad o su libertad, ya sea, ojo, por agentes estatales, por agentes no estatales o por agentes paraestatales, ¿no? Ambos movimientos, tanto la migración o movilidad interna internacional en su característica o categoría de voluntaria y forzada, puede ser a su vez temporal o definitiva. ¿Qué quiere decir? Que las personas se pueden movilizar por un lapso determinado de tiempo o las personas se pueden movilizar con el objeto de asentarse en otro lugar geográfico distinto, ¿no? O las personas, por ejemplo, cuando salen de manera forzada, en ocasiones esta migración es temporal en tanto subsistan las condiciones por las que salieron de manera forzada de sus comunidades o de sus países de origen, ¿no? Ahora, en el caso de la migración internacional, ¿no? ¿Se acuerdan que por esta nos referimos a aquella? Ok, por esta nos referimos a aquella que se actualiza cuando se da un cruce de fronteras internacionales y se ingresa a un país en el cual no es nacional la persona. Tenemos que esta se puede dar por una diversidad de motivos. A esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha denominado como flujos migratorios mixtos, que implica que en esta migración se encuentran una diversidad de perfiles y por lo tanto necesidades diferenciadas de atención. O incluso en una persona se pueden encontrar una diversidad de motivaciones para la salida. Entonces tenemos en estos movimientos migrantes económicos, víctimas de trata, solicitantes de asilo, de refugio, desplazados ambientales, incluso apátridas, ¿no? Estos flujos se integran a su vez por hombres, por mujeres, por niños, niñas, adolescentes, por adultos mayores, por miembros de algún pueblo indígena y miembros de la comunidad LGBTI+, ¿no? Entre otros. Esto implica que el primer nivel de vulnerabilidad, es decir, la migración en situación irregular, constituye la primera capa de vulnerabilidad y la segunda, podríamos decirlo, lo constituye el tener necesidades de protección internacional, ¿no? Es decir, haber salido de manera forzada. Y una tercera capa de vulnerabilidad o nivel de vulnerabilidad lo podría constituir formar parte de algún grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como el de las mujeres, justamente el de los niños, niñas, adolescentes, el de adultos mayores, el de pertenencia a un pueblo indígena o el de pertenencia a la comunidad LGBTI, ¿no? Ahora, a esta primera gran complejidad se le suma una nueva cuando identificamos que México forma parte geográficamente hablando, es decir, ahí no hay más, del corredor migratorio más dinámico del mundo, del corredor migratorio sur-norte más dinámico del mundo, en donde Estados Unidos es y sigue siendo el principal destino de las personas, ¿no? Esto hace entonces que en nuestro país se presenten las 4 facetas del fenómeno migratorio, que quiere decir que es país de origen, de tránsito, retorno y destino,
de flujos migratorios mixtos. ¿Qué quiere decir cada una de estas, digamos, delimitaciones de nuestro país? ¿Cuándo es origen? Pues cuando las personas mexicanas emigran hacia otros países, ¿no? Es país origen. ¿Cuándo es país tránsito? Cuando personas migrantes pasan en una dirección principalmente sur-norte con destino a Estados Unidos, y esto pues evidentemente se da en función de constituir un polo económico y una potencia mundial, y por encontrarse en ese país también hay que decirlo, redes familiares y de connacionales que les ayudan o que facilitan la integración a esa sociedad, ¿no? ¿Cuándo es retorno? ¿Cuándo hablamos de país retorno? Cuando aquellos mexicanos que salieron del país son deportados o son expulsados de otros países. Principalmente el retorno se da Estados Unidos, México. ¿Y cuándo es país destino? ¿No? Cuando aquellas personas migrantes o extranjeras deciden asentarse en el país, ya sea de manera temporal o definitiva, y en este sentido la Comisión Española de Ayuda a Refugiados ha señalado que nuestro país es un destino forzado o forzoso para personas refugiadas. ¿Por qué? Porque se han endurecido fuertemente las políticas migratorias en Estados Unidos, que es el principal destino o a donde aspiran llegar las personas migrantes, ¿no? Ahora, adicional a esto, es decir, como un extra en esta complejidad de la movilización o la migración internacional, tenemos que nuestro país está presentando un fenómeno que se ha denominado externalización de las fronteras. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos está de facto desplegando una serie de estrategias de contención migratoria utilizando el territorio mexicano y adicionalmente el guatemalteco. Esto lo vimos en la caravana de enero de 2021, ¿no? Cómo se desplegó toda esta actividad de la policía y de los militares guatemaltecos para contener esta primera gran caravana. En este sentido, el muro o el Gran Muro está constituido por toda la gran frontera vertical que constituye el territorio mexicano. Y además, y debemos de señalarlo, se están desplegando acciones de militarización para el control de flujos migratorios, ¿no? Por lo que decimos que la política migratoria en la actualidad, la política migratoria mexicana, está constituida por acciones de detección, detención y devolución. Y ojo, la detección está constituida además por acciones o a través de, digamos, formas discriminatorias, porque se da en función de los rasgos principalmente de las personas y de sus formas de hablar, ¿no? Digamos, esta política migratoria implica igualmente a niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y tiene de fondo la securitización no solamente ya de las fronteras, sino del país en general o en su conjunto, ¿no? Ahora, este contexto nos ayuda a comprender y contextualizar a nuestro grupo de interés, ¿no? Y su situación particular, es decir, la migración internacional, ya sea voluntaria o forzada, de niños, niñas, adolescentes, poniendo especial atención en su situación de irregularidad y su necesidad de protección internacional, ya sean niños acompañados, no acompañados o separados de sus familias, ¿no? Ese es nuestro grupo de atención en esta ponencia. Ahora, si bien el derecho a emigrar o el derecho a salir de los países de origen se encuentra reconocido en una diversidad de instrumentos internacionales, uno de ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que no se encuentra reconocido es el derecho a inmigrar, es decir, el derecho a ingresar o a entrar a otro país o a país destino, ¿no? Este derecho a ingresar o a internarse en un país diferente todavía queda en función de la soberanía de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado puede imponer requisitos diferentes para el ingreso regular a su territorio,
¿no? Aunque evidentemente una vez que las personas se encuentran en territorio nacional o en territorio de un estado, su soberanía se encuentra restringida en función de tratados, acuerdos, protocolos, convenciones y declaraciones tanto del sistema universal como del sistema interamericano. Ahora, en el caso del sistema de la soberanía estatal en materia migratoria, en el caso de México, esta evidentemente se ejerce a partir de disposiciones constitucionales, entre ellos el artículo 11 y 33 y otros tantos de la Constitución Política Mexicana, no entraré a mayor detalle a ello, y se encuentra articulado a partir de la ley de migración, en el caso de la política migratoria, que implica el ingreso y salida de personas extranjeras, nacionales y extranjeras, y por otro lado, la política de refugio se encuentra reglamentada en la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político, ¿no? Una del 2011 y otra del 2012. Ahora, la ley de migración, si nosotros identificamos aquí, contempla dos tipos o una tipología dual de situaciones migratorias. Por una parte, la regular y por otra parte, la irregular. ¿Qué implica la situación migratoria regular? Que las personas extranjeras o migrantes ingresaron al territorio nacional cumpliendo el marco legal, ¿no? A partir de la tipología o la condición de estancia que se presenta a partir de la denominación o el reconocimiento como visitante, como residente, ya sea que sea residente permanente o residente temporal, ¿no? Y en el caso también, por ejemplo, de los apátridas, reconoce la residencia permanente. En el caso de la migración irregular, ¿qué implica? Pues esta se activa cuando ingresan al país, casi siempre por sitios no autorizados para el ingreso, sin cumplir con los requisitos legales para su internación, ¿no? Ahora, en el caso de las personas con necesidades de protección internacional, acá las tenemos, es decir, que huyen de sus países de origen por encontrarse en riesgo de perder la vida, por encontrarse en peligro su libertad o su integridad física, existen también mecanismos locales para su protección, como es a través de la figura del refugio, a través de la protección complementaria o a través del asilo político, ¿no? Y cuando se reconoce como refugiado o cuando se reconoce en su calidad de protegido complementario, se les otorga la residencia permanente, ¿no? Ahora, todas estas categorías que tenemos aquí aplican al caso de niños, niñas, adolescentes. Sin embargo, tratándose de este grupo en particular, tendríamos que agregar al esquema, ¿no? O al debate la Ley General de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes, que reconoce a todos los derechos, a todos los niños, sin distinguir su situación migratoria, ¿no? Y además su reglamento desde el 2014 ha prohibido o prohibió la detención de la niñez migrante por razones migratorias. Entonces, tendríamos que agregar este esquema y tendríamos que agregar además de manera prioritaria la atención a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes. ¿Qué quiere decir? Anteponer la condición de niño, niña, adolescente a la condición de su situación migratoria. Es decir, si es irregular o si es regular, es irrelevante o debería de ser irrelevante, se tendría que proteger a los niños por ser niño, niña y adolescente y por formar parte de un grupo en situación de vulnerabilidad. Ahora, como bien decía el licenciado Alfredo, la ley de migración fue reformada en noviembre del año pasado. Esta reforma entró en vigor en enero de este año y la verdad es que se tenía 6 años discutiendo la armonización o por lo menos 10 años de vigencia de la ley de migración, criticando la determinación de la detención de la niñez por la situación migratoria irregular, ¿no? Entonces, uno de los cambios más aplaudidos de esta reforma, cuando hablamos de, digamos que se armonizó la ley de migración, quiere decir que los principios de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes fueron incorporados a la ley de migración y por lo tanto existe en la ley de migración una disposición de no detención de la niñez migrante. Una disposición categórica de no detención de la niñez migrante en estaciones migratorias.
Además de esto, existe la obligación de atención por parte del sistema DIF, tanto de niños acompañados como de niños no acompañados, y la determinación de su interés superior y en todo caso el plan de restitución de derechos a partir del trabajo de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes, no ya del Instituto Nacional de Migración, quien antes detenía, ¿no? Albergaba en estaciones migratorias, determinaba el interés superior del niño, niña, adolescente y devolvía o retornaba de manera asistida a estos niños a sus países de origen. Ahora, de acuerdo con la Ley de Niños, Niñas, Adolescentes, se reconoce como niña y niño a los niños o a las personas que fluctúan entre los 0 y 12 años, y se reconoce como adolescente a las personas que fluctúan a partir de los 12 años hasta cumplir los 18 años. Lo mismo, la Convención de Derechos del Niño señala que son menores, son niños, niñas, adolescentes, los menores de 18 años, no categoriza de otra manera, simplemente a partir de la edad, ¿no? Por lo que delimitaremos digamos, esta segmentación por edad. Ahora, para seguir avanzando en este tema, algunas cifras con relación a la niñez y adolescencia migrante. Tenemos que, de acuerdo con el informe de la Organización Internacional de las Migraciones para 2020, existen en el mundo 272 millones de migrantes internacionales, ¿no? De estos, el 52% son hombres y el 48% restantes son mujeres. Pero de todo este gran total, el 13.9% son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es decir, menores de 18 años. Ahora, en este mismo informe de la OIM, informe 2020, se destacó que Estados Unidos de América desde 1970 continúa siendo el principal país destino. Cerca de 51 millones de migrantes internacionales radican en ese país. Esto es aproximadamente un 13% de la población de Estados Unidos. Nuestro país, México, ocupa el segundo lugar de personas mexicanas migrantes que viven en el extranjero. O sea, somos el segundo país expulsor de personas. En su mayoría viven en Estados Unidos y al 2018 es el tercer país que recibe el mayor número de remesas, solamente después de India y China, que son potencias mundiales, ¿no? De acuerdo con el último censo del INEGI del 2020, viven en nuestro país poco más de 1 millón de personas extranjeras o migrantes, ¿no? Es decir, el 0.96% de personas con relación a nuestra población. En su mayoría, y debemos de decirlo, son migrantes norteamericanos, le siguen los guatemaltecos y finalmente los venezolanos, ¿no? Es decir, estas cifras, si nosotros las contrastamos, pues son irrisorias si consideramos la exacerbación de estos sentimientos xenófobos que han despertado evidentemente la falsa afirmación, de que vienen a robar o ocupar puestos pertenecientes a los mexicanos o a desplazar del trabajo a los mexicanos, ¿no? Es decir, si hacemos una contrastación de estas cifras. Ahora, hablando de los refugiados o de las personas refugiadas, de acuerdo con el ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, existen en el mundo un total de 26 millones de personas refugiadas. Esto es cerca del 9% de la población migrante internacional. Poco más de 13 millones son niños, niñas, adolescentes, lo que implica que el 52% tienen la categoría o la característica de refugiados a nivel global, ¿no? Ojo, porque estas cifras podrán sonar no tan impactantes, pero a la hora que las contrastamos con la población adulta, pues nos encontramos que incluso más del 50% de la población, más del 50% son niños, niñas, adolescentes que se encuentran con necesidades de protección internacional. Ahora, a pesar del crecimiento acelerado que se nos ha dicho en México en cuanto a la solicitud para la condición de refugiado, las solicitudes ante la Comar, México no se encuentra ni de cerca entre los países, entre los principales países de acogida.
¿no? Entonces, este también es un dato importante. Ahora, con relación a las víctimas de trata, de acuerdo con las cifras que existen o que pues son oficialmente reconocidas, existen poco más de 50,000 personas. Según datos, pues son muchos más los que existen, ya que este es un delito de naturaleza oculta. De este gran porcentaje o de esta gran cantidad, el 28% son niños, niñas, adolescentes, ¿no? Se les forza principalmente a realizar trabajo y a la explotación sexual, y esto varía de una región a otra, es decir, no es la misma explotación sexual o las mismas características de trata aquí en el continente americano que en el continente europeo o que en África. Y de este porcentaje, más del 70% son niñas, ¿no? Entonces aquí también se tendría que analizar con perspectiva de género. Ahora, una vez descrito de manera muy general el contexto mundial de la migración y de alguna manera el papel que juega nuestro país, resulta relevante entonces mencionar que en el caso de los niños, niñas, adolescentes, de acuerdo con la normatividad internacional, son un grupo en situación de vulnerabilidad o son un grupo reconocido como sistemáticamente vulnerado. Por lo tanto, dice la Convención de Derechos del Niño, son sujetos de cuidados especiales. Señala la Convención Americana de Derechos Humanos que son sujetos de medidas especiales, y ambos instrumentos coinciden en que deben ser sujetos de protección reforzada, ¿no? Es decir, ¿esto qué implica? Pues que los estados deben de volcar todas sus acciones para su atención o para atenderlos a partir de un enfoque de interseccionalidad con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de infancia, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la interseccionalidad? ¿Qué quiere decir el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de infancia? Cuando hablamos de la interseccionalidad, decimos que confluyen, ¿no? En ocasiones, en una misma persona, diversas condiciones particulares que aumentan el grado de vulnerabilidad. Primero, en cuanto a su situación migratoria, ¿no? Después, en cuanto a su edad, menores de edad. Y juegan un papel relevante también, por ejemplo, el factor del género. Además, la pertenencia a un pueblo indígena o ser miembro de la comunidad LGBTI. Cada una de estas características le va sumando vulnerabilidades y la confluencia de estas características pone en una situación de mayor vulnerabilidad a la persona. Y en ocasiones confluyen todas estas características en una sola persona, ¿no? En no pocas ocasiones confluyen en una sola persona. Ahora, ¿a qué nos referimos que cuando hablamos de visión de derechos humanos? Pues que se tiene que partir de la consideración primordial de su condición de niñez o de su condición de niño o niña por encima de la migratoria. La propia UNICEF ha señalado que los derechos de los niños y adolescentes migrantes viajan con ellos y por lo tanto deben de ser respetados, ¿no? Y la propia UNICEF ha insistido en que se debe hacer una consideración primordial de su condición de niñez por encima de cualquier otra condición. Y cuando hablamos de una perspectiva de infancia, esto implica poner al centro de atención al niño, niña y adolescente su contexto que es muy importante, y sus necesidades a partir de ese contexto, ¿no? En este sentido, pues, no lo voy a abordar en profundidad porque también entiendo que ya fue abordado en sesiones anteriores. Resulta que de acuerdo con el Comité de Derechos del Niño, la propia Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes, los niños, niñas, adolescentes son sujetos de derechos. ¿Esto qué implica? ¿No? Que sean sujetos de derechos, que deben ser escuchados y se deben hacerles partícipes en todos y cada uno de los procedimientos, tanto jurisdiccionales como administrativos, en donde se pueda afectar ya sea de manera directa o de manera indirecta a su persona. Además, señalan estos instrumentos que se encuentran habilitados para tomar decisiones para el ejercicio de sus derechos en función de su desarrollo progresivo o
autonomía progresiva, ¿no? Esta autonomía progresiva ya no se encuentra vinculada con procesos de madurez o con, digamos, perdón, con edad, sino se encuentra vinculada con procesos de madurez. Ahora, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, hay una diversidad de instrumentos que ha emitido el Comité de Derechos del Niño a partir de las interpretaciones de la Convención de Derechos del Niño. También hay una serie de observaciones que ha emitido la Comisión Interamericana, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señalan la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos niños, con énfasis evidentemente en el continente americano, ¿no? Ahora, a pesar de la reforma de la Ley de Migración y su armonización con la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en contextos de movilidad, continuamos observando a la niñez migrante a partir de dos claves, ¿no? Una que se construye a partir de sus derechos y la portabilidad de los mismos, que denominamos como clave de derechos, desde la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y otra que se construye a partir de la soberanía de los estados para regular el ingreso y permanencia en su territorio, es decir, en clave de control migratorio a partir de la ley de migración. Entonces tenemos que los niños, de alguna manera, los niños, niñas, adolescentes migrantes, siguen en una posición ambivalente, ¿no? Entre estas dos legislaciones o normatividades en el caso de México. Ahora, si bien, y nosotros aquí lo podemos ver en esta, en esta tabla, tenemos que han bajado los casos de presentaciones o lo que mejor se les denomina como detenciones de niños, niñas, adolescentes ante el Instituto Nacional de Migración. Este año, en enero, febrero y marzo, se presentaron a 1,742 niños, niñas, adolescentes y tan solo se devolvieron a 325. Es decir, solamente fueron devueltos, lo decimos positivamente, un total de 18% de niños, niñas y adolescentes detenidos. Esto contrasta enormemente con la media de devolución de años previos, que fluctuaba en el 98% de devolución, ¿no? Esto evidentemente podríamos decir o presumir que es el inicio de la incorporación de la perspectiva de infancia para el tratamiento de la niñez. Sin embargo, tenemos que reconocer que esta reforma tiene que ir de la mano del fortalecimiento de instituciones, de su especialización, de infraestructura y de personal para cumplir con la determinación del interés superior y la restitución de sus derechos a partir del plan que tiene como obligación las propias procuradurías. Si esto no va de la mano con digamos, fortalecimiento hacia las instituciones, pues va a quedar igualmente como una reforma inoperante, ¿no? Que incluso podría convertirse en una reforma que va en contra del interés superior del menor por, de alguna manera, obligarlo a estar dentro de los centros de asistencia social por una mayor temporalidad. Ahora, si nosotros comparamos el 2021 con los años previos, por ejemplo, comparémoslo con el 2019, el 2020 no lo comparo porque en este año bajó considerablemente por razones de COVID la presentación de niños, niñas y adolescentes ante migración y por lo tanto presumimos que bajó por el cierre de fronteras principalmente. Recordemos que se cerraron las fronteras de Honduras, El Salvador y Guatemala y por lo tanto se bajó considerablemente, no solo para el caso de los niños, sino para todos los grupos, mujeres y hombres. Tenemos que en 2019 fueron detenidos 53,507 niños, niñas y adolescentes. De estos viajaron sin compañía o no acompañados, viajaron solos 13,242. Esto representa aproximadamente el 24% del total. Y fueron devueltos 46,777, es decir, el 87% de los niños detenidos, ¿no? Esto implica que la política de devolución, antes express, ahora por lo menos a partir de la intervención de las procuradurías está resultando más pausada, con lo que presumimos
se está implementando la reforma migratoria con perspectiva de infancia. Ahora, no cantamos victoria, esa es una ley que está, digamos, en implementación, está en los primeros meses de implementación, y por lo tanto no existen cifras actualmente de las propias procuradurías. Hay algunas cifras muy irregulares de la Procuraduría Federal, pero de las procuradurías estatales y municipales no hay cifras con relación a la determinación del interés superior del niño, niña, adolescente migrante o la recomendación de un plan de restitución de derechos, ¿no? Por lo tanto, pues está por verse la implementación de esta reforma y los resultados que de ella deriven. Ahora, lo que sí aplaudo es justamente este convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que comentaba el licenciado Alfredo, que firmó la Comisión Estatal, para la verificación de los centros de asistencia social, ¿no? Y esto sí lo aplaudo porque normalmente los centros de asistencia social son centros que, como vamos a ver, son centros de puertas cerradas. ¿Esto qué implica? Que los niños no pueden tener contacto con el exterior, más que en ocasiones al recibir visitas. Y en tratándose, por ejemplo, de niñez migrante, pues ni siquiera tienen la posibilidad de recibir visitas de sus familiares, ¿no? Ahora, lo cierto es que pues el panorama de la migración de la niñez no se ve nada alentador. Ya durante el año de la pandemia se había señalado que existían todas las condiciones para el recrudecimiento de la migración de la niñez migrante, de la infancia migrante, con la preexistencia de las motivaciones que ya existían para la movilidad de niños, niñas, adolescentes. Estas motivaciones eran y siguen siendo o continúan siendo la violencia generalizada de las maras o la violencia generada por actores estatales, la violencia doméstica que afecta particularmente a niños, niñas, adolescentes, el intento de reclutamiento o incluso en el caso de mujeres, el intento de noviazgos, ¿no? Por parte de miembros de las maras, la búsqueda de mejores condiciones de vida que se encuentra vinculado con el ejercicio de los DESC, de derechos económicos, sociales y culturales, y como efectos de desastres naturales. Por ejemplo, en el caso de Honduras, el año pasado, se acordarán, tuvimos en noviembre de 2020 2 huracanes, ¿no? Que afectaron de manera muy importante a Honduras, ¿no? Principalmente ETA y IOTA. Se dijo, por lo menos en las cifras oficiales, que poco más de 6.5 millones de personas fueron afectadas, aunque evidentemente se conoce que fueron muchas más, ¿no? En este sentido, actualmente, los actuales flujos migratorios se encuentran en el caso de niños, niñas, adolescentes, se encuentran mayormente constituidos por nacionales hondureños, le siguen guatemaltecos, nacionales de El Salvador, Venezuela y Nicaragua, ¿no? En el caso de El Salvador, desde el 2018 ocupa el tercer lugar. Sin embargo, años previos ocupaba el segundo lugar en la migración de niños, niñas, adolescentes. De acuerdo con gente nativa de El Salvador, por lo menos lo que se ha mencionado es que esta condición ha cambiado, o la migración o salida de nacionales salvadoreños ha disminuido, porque no solamente ha disminuido en el caso de los niños, niñas, adolescentes, en función de las actuales políticas de seguridad implementadas por su presidente, Bukele, ¿no? Entonces, por lo menos el endurecimiento de la política o el endurecimiento contra las maras ejercido desde el Poder Ejecutivo, de acuerdo con los nacionales salvadoreños, está rindiendo frutos, por lo menos en los distritos del centro, ¿no? Hacia las periferias todavía hay condiciones muy fuertes de violencia. Ahora, en la actualidad, estos motivos que señalamos anteriormente constituyen en su mayoría perfiles para la protección internacional. El propio ACNUR ha señalado que más del 60% de los niños centroamericanos migrantes presentan condiciones para acceder a mecanismos de protección internacional. Sin embargo, y a pesar de que se ha señalado mediáticamente justamente esto que se le señalaba, el crecimiento de las solicitudes de refugio, tratándose de niños, niñas, adolescentes no acompañados, tenemos que del 2013 al 2018
años en que la Comar tiene sus cifras segregadas por condición de viaje. De las 1,411 solicitudes presentadas, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, fueron favorables tan solo 455, es decir, el 32% fueron favorables y se otorgó protección complementaria al 6.2%. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de la protección complementaria, es un mecanismo de protección que se activa cuando los solicitantes no cumplen con el perfil del refugio contenido en el artículo 13 de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pero sí demuestran que se encuentra, en caso de devolverse a su país de origen, en riesgo su vida o su libertad o su integridad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que Comar tiene uno de los niveles de protección internacional más bajos en el mundo, ¿no? A nivel mundial, y esto lo ha señalado la Comar no solo para el caso de niños, niñas, adolescentes, sino para la mayoría de los grupos con necesidades de protección internacional. Ahora, ¿cuál es el problema que persiste con relación a la niñez refugiada? Y creo que es algo que se tiene que decir también a propósito de esta revisión de centros de asistencia social, pues que su alojamiento continúa dándose en albergues públicos de puertas cerradas. Esto implica que los niños, niñas, adolescentes no pueden tener contacto con el exterior, más allá de las propias fronteras del muro de la institución. Poquísimos son los albergues públicos que tienen un modelo de puertas abiertas que permite a los niños acceder a centros escolares, ¿no? A la recreación en el exterior. Uno de ellos es el Colibrí, que está instalado en Villahermosa, Tabasco. De ahí todos los demás albergues o centros de asistencia social, como los denomina la actual ley, son de puertas cerradas, ¿no? Si bien pues, podemos también decir que existen albergues de organizaciones de la sociedad civil que tienen este modelo de puertas abiertas y atienden a la niñez refugiada, estos albergues, ojo, tienen perfiles muy estrictos para la admisión de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y entonces quienes no acreditan la entrevista quedan a cargo de instituciones públicas o hasta en tanto no se les encuentre un albergue con mejores condiciones. Ahora, si bien tenemos un marco jurídico robusto, ¿no? Y ya armonizado con la ley de migración, creo que también es urgente que se implemente de manera coordinada con el DIF, las procuradurías, el INAMI y la Comar, en donde definitivamente tiene que haber una participación activa de la OIM, de la UNICEF y de la ACNUR para lograr la atención de todas las infancias migrantes y refugiadas, ¿no? Por tal, para lograr una implementación que continúe respondiendo a esto, a la perspectiva de infancia, se requiere el fortalecimiento presupuestal urgente del sistema DIF y de las procuradurías municipales, estatales y federales. Así como creo que el cambio de visión que persistió en esta reforma del sistema DIF desde la perspectiva asistencial a una que tenga como visión y de fondo la garantía y protección de derechos humanos, que no se quede en el ámbito asistencial, ¿no? Finalmente, creo que se requiere con urgencia la activación de los mecanismos. La propia Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes contempla la figura de familias de acogida, ¿no? Entonces, este mecanismo para la atención de la niñez migrante se requiere que se active, y en caso de que la institucionalización sea necesaria, existan centros de asistencia social que logren incorporar a la niñez a partir del reconocimiento de sus particularidades y de sus propios valores culturales, incluso teniendo como telón de fondo sus mundos y modos de vida. No es lo mismo, y lo tenemos que decir, la niñez y adolescencia en México que la que se vive en Estados Unidos, y mucho menos la que se vive en países centroamericanos. Por lo tanto, se debe de partir de las condiciones particulares de esta niñez para que el acceso a los mecanismos de protección internacional a los que tienen derecho sean adecuados, ¿no? Por ejemplo, en algunos albergues públicos se nos señalaba
que si bien identificaban que existían niños con necesidades de protección internacional o adolescentes porque se encontraban en riesgo su vida o libertad al regresar a su país de origen, estos decidían no acceder a estos mecanismos porque al final, ¿qué pasa? Se les da la residencia permanente, pero quedan a disposición del Estado mexicano a través del sistema DIF hasta en tanto no cumplan la mayoría de edad. Y en el caso, por ejemplo, de la niñez mexicana, son niños incluso o adolescentes que ya tienen familia a una corta edad, 15, 16, 17 años ya alimentan familia. Entonces son niños que se quieren o buscan incorporarse pronto a la actividad económica, y el encontrarse recluidos en estos centros de asistencia social les impide el poder apoyar a sus familias, ¿no?, en sus países de origen, o apoyar a sus propios hijos en sus familias de origen, ¿no? Bueno, ya nada más para concluir, en este último año, el año de pandemia, ¿no?, se ha señalado o se han identificado dos nuevas oleadas, ¿no?, nuevas oleadas migratorias. Una que se inició a partir de agosto del 2020, que se le denominó como oleada COVID. Se comenzó con el aumento programático, por decirlo de alguna manera, o sostenido del flujo de personas ante el cese institucional y tras la apertura de las propias fronteras, ¿no? Varios meses, recordemos que estuvieron las fronteras cerradas. Y otra ocasionada por la conjunción, ¿no?, COVID, desastres naturales, es decir, el huracán Eta y Iota. Esta segunda oleada principalmente fue a partir de la estrategia colectiva que comentábamos hace un rato de la caravana de enero de 2021, la cual fue desarticulada rápidamente en Guatemala. Esto obligó a los miembros de estas caravanas a iniciar el proceso migratorio de manera individual o en pequeños grupos, exacerbando en la actualidad las cifras, por ejemplo, de detención de personas en frontera norte. Solamente unos datos de estos últimos meses: tan solo en marzo de 2021 fueron detenidas en la frontera de Estados Unidos más de 351,803 personas. De este total, el 41% son mexicanas, y de este total, entre el 40 y 50% son niños, niñas no acompañados. Ahora, en función de la sección 265 del título 42 del Código de Estados Unidos, por razones de salud pública, se está implementando la devolución express de la mayoría de las personas que ingresan de manera irregular, aun cuando tengan necesidades de protección internacional, ¿no? Se exceptúan evidentemente de este retorno o devolución expresa a niños, niñas no acompañados, que sean originarios de países con los que no colinden fronterizamente con México, es decir, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, ¿no? Ellos son exceptuados de esta devolución express. Ahora, el MPP, o a partir del desmantelamiento que se le llamó de la política de refugio de Trump por el actual presidente John Biden, se está permitiendo el ingreso ordenado de personas que fueron devueltas a nuestro país. Recordarán, con el programa Quédate en Casa, estas personas fueron incorporadas a albergues en la frontera norte en espera, ¿no?, de su audiencia en Estados Unidos. Sin embargo, se les está permitiendo el acceso a Estados Unidos de manera ordenada y escalonada, pero esto no quiere decir que las solicitudes están resultando favorables. Ojo, un gran número de solicitudes de refugio en Estados Unidos se están negando, ¿no? Es decir, están resultando no favorables. Esto de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos de personas migrantes allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque se está permitiendo el ingreso ordenado para dar cumplimiento con las disposiciones de refugio, la Convención Internacional de Refugio, se está resolviendo de manera favorable hacia las personas, ¿no? Al contrario, se está negando. ¿Y qué está pasando con estas personas? Que se están devolviendo de nuevo a nuestra frontera norte, colindante con Estados Unidos. Entonces, bueno, este es un poco el panorama que a mí
interesó remarcar con relación a la niñez y la infancia migrante. Evidentemente que se presenta ya una crisis de la que todos hemos sido partícipes o hemos conocido en las noticias, ¿no? De niños, niñas, adolescentes abandonados en la frontera norte por los coyotes o lo que denominamos en México como polleros, principalmente niños hondureños, niños guatemaltecos, ecuatorianos, salvadoreños y nicaragüenses, que una vez, digamos, encontrándose en la frontera norte solos, son acogidos por aquel país y tienen la obligación de no devolución, por lo menos a partir de disposiciones locales internas, y esto evidentemente se está utilizando como una estrategia por parte de los propios polleros, una estrategia arriesgada también por parte de los familiares, para lograr la reunificación familiar en aquel país del norte, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho y quedo atenta a sus preguntas y cuestionamientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ivonne, por esta interesantísima exposición en la cual nos plantea cómo se encuentra la niñez en contexto de movilidad, específicamente pues en el territorio chiapaneco. Invitaría a las personas que nos acompañan en la plática de tener alguna duda o algún comentario a nuestra invitada, por favor colocarlo en el chat para que podamos hacérsela saber a nuestra invitada del día de hoy. Una duda que me surge, Ivonne, y aprovecho el espacio en lo que alguien más quisiera preguntar, el tema de las instituciones, sobre todo en el caso de los municipios, que son quienes de primer momento tienen que atender a las personas migrantes, ¿hasta dónde es su responsabilidad o cómo deben ellos de brindar este tipo de asistencia? ¿No? Entonces, si nos puedes dar, por ejemplo, algunos ejemplos o más bien el actuar de estas instituciones, sobre todo en el ámbito local. Muchas gracias, Elena. Sí, yo creo que es una inquietud que siempre se presenta en los ámbitos locales, porque al final del día son los municipios los que reciben, y los estados, ¿no? Los que reciben los mayores impactos en su territorio, ¿no? In situ de estos movimientos migratorios, principalmente los municipios fronterizos, ¿no? O los municipios que se encuentran en las rutas migratorias a través de las cuales llegan las personas migrantes a su destino final, que es Estados Unidos. Ahora, el control de la migración, el aseguramiento o la detención de personas migrantes es una facultad de la federación, no es una facultad de gobierno federal, no una facultad de estados y municipios. ¿Cuál sí sería una facultad de estados y municipios? Y muchos estados lo han incorporado a partir de leyes de protección de los derechos de las personas migrantes. Pues eso, brindar asistencia, brindar protección, brindar seguridad en sus territorios a las personas migrantes, ¿no? Es decir, hasta ahí, de alguna manera, es como una actividad coordinada con la Federación para la atención de las necesidades primarias de las personas migrantes. Pero no existe como tal, digamos, reconocido en el marco normativo, no existe una competencia para el control de flujos migratorios, ¿no? Para la detención de personas o para la presentación de personas ante la autoridad migratoria. Eso no existe hacia los estados y municipios. Esto lo tiene centralizado el Instituto Nacional de Migración y en últimos años se ha de alguna manera soportado o apoyado a partir de la publicación de la Ley General de Ley General de la Defensa Nacional, Ley General de la Defensa Nacional, se ha apoyado en instituciones militarizadas para la contención de flujos migratorios, ¿no? Muchas gracias, Ivonne. ¿Alguna otra pregunta? Nos pregunta el licenciado Alberto León, ¿la atención termina cuando el ciudadano abandona el estado y quién le va a dar seguimiento durante su recorrido? Muchas gracias por esta pregunta. Por lo menos en cuanto a la responsabilidad estatal, en el caso del estado de Chiapas, sí, efectivamente la atención termina
o la obligación de atención y protección termina cuando cruza los límites jurisdiccionales del Estado, ¿no? Esto también por una cuestión de competencias o límites territoriales estatales. Entonces, la obligación de atención efectivamente termina cuando cruza las fronteras estatales y inicia su trayecto hacia el norte. Lo mismo que cuando cruza la frontera internacional hacia Estados Unidos, la responsabilidad de México termina ahí, ¿no? Ante el cruce de esa frontera internacional, porque en aquella frontera ya no tiene el gobierno mexicano jurisdicción o responsabilidad alguna, más que con los nacionales, evidentemente, ¿no? Muchas gracias, doctora. Pues por el momento no hay otra pregunta. La felicitan por su brillante exposición y le agradecen la respuesta a la pregunta que realizó el licenciado Alberto León. En ese sentido, doctora, pues quisiera compartirle en pantalla el reconocimiento que, como muestra de gratitud, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas le otorga por haber impartido la plática en línea Niñez y Adolescencia en Contexto de Movilidad, y reiterarle nuestro agradecimiento por participar en las actividades que a través del Instituto de Formación y Capacitación en Derechos Humanos se realizan, y nuevamente pues agradecerle su disposición y participación en esta tradicional ya plática de los lunes. Muchísimas gracias, doctora, e invitaría a todas y todos los asistentes a quienes les sea posible, por favor, encender su cámara a modo de que nos podamos tomar una foto final con nuestra invitada del día de hoy, por favor. Ya ahí veo a la mayoría que están encendiendo sus cámaras. La vuelven a felicitar, doctora, por su exposición. Bueno, aprovecho en tanto se toma la foto, pues para al contrario agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la invitación y a todos los participantes por su atención. Muchísimas gracias y yo quedo atenta. Ahí señalé mis correos por si hubiera alguna inquietud posterior, con mucho gusto poder platicar al respecto. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, doctora. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Permítanme, vamos con la siguiente pantalla. Muchas gracias nuevamente, doctora, y a todas y todos por haberse conectado. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente inicio de semana y les invitamos a nuestra siguiente plática de lunes. Les compartiremos el registro y la invitación que será impartida por la doctora Nayeli Ramírez, quien es presidenta de la Comisión Estatal de la Ciudad de México, y nos compartirá el tema de sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes. Esperamos contar con su asistencia en línea y bueno, nuevamente que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego. Gracias, Ivonne. Hasta luego, ustedes, gracias.